Difícil. Ya. Voy a apagar la cámara porque estoy con el internet de mi mamá, que es un poquito lento. Ya, entonces, pensemos que tenemos la siguiente función. O sea, pensemos que tenemos la función f, digamos que esta es la función f, el gráfico de f, esto es. Y pensemos que tenemos un punto, qué sé yo, acá arriba. Tenemos un puntito acá, un puntito A. Y entonces acá pensemos que tenemos un número real L. Entonces, ¿qué es lo que quiere rescatar el límite? Quiere rescatar que yo cuando me acerco al número real A, no sé, pues piensen que nos estamos acercando por acá sin ser A, por X que no son iguales a A, pero que están muy cerca de A, lo que rescata el límite es que las imágenes de esos puntos, o sea, piensen en un X aquí, que está muy cerca de A, la imagen de ese punto, que podría estar como por aquí, está muy cerca de L. Y también por la derecha, pues yo me puedo estar acercando por la izquierda A y me puedo estar acercando por la derecha. Entonces también puedo estar acercándome por X que vengan de aquí. Voy a cerrar la ventana porque afuera están... Ya, entonces, ¿qué es lo qué es lo que nos dice la definición de límite? Es que si yo me doy una distancia cualquiera, una distancia epsilon, mayor a cero, tiene que ser positivo, alrededor del punto L, o sea, piensen que aquí yo me corro hacia arriba una distancia epsilon y me corro hacia abajo una distancia epsilon. ¿Sí? Entonces ahí L, por supuesto, L está en ese intervalo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces me estoy corriendo hacia arriba una distancia epsilon, o sea, acá arriba quedo en L más epsilon, y abajito quedo en L menos epsilon. Yo dado esa distancia, una distancia cualquiera, la que a usted se le ocurra, puede ser 1, puede ser 2, me puedo correr, no sé, 100 para arriba y 100 para abajo, alrededor de L, cualquiera, lo que nos dice la definición de límite es que yo siempre puedo encontrar una distancia acá abajito, ¿sí? Una distancia acá abajito, que va a ser delta. O sea, yo me puedo correr una distancia delta hacia la derecha en A y una distancia delta hacia la izquierda de A, tal que cualquier punto que yo encuentre acá, cualquier puntito que yo encuentre aquí adentro, sus imágenes caen acá adentro, en el entorno que me di al principio. Entonces, y eso se tiene que cumplir para cualquier epsilon que yo me dé. Uy, perdí el color blanco. Ya, filo. Entonces aquí recuerden que esto era L más epsilon, y esto era L menos epsilon, y esto es delta más A, y esto es A menos delta. Entonces, de nuevo, yo me doy cualquier distancia epsilon alrededor de L, cualquiera, y yo siempre voy a poder encontrar una distancia delta acá abajito alrededor de A, tal que todos los puntos que viven ahí en ese intervalo, sus imágenes caen acá arriba. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que los X se acerquen a A? Y eso va a implicar que las f de X se acerquen a L. Tiene harto que ver porque yo este epsilon lo puedo escoger muy pequeñito. Piensen que el epsilon es, no sé, es 0,0000000000000000000 un millón de ceros y un 1, porque tiene que ser positivo. Entonces aquí vamos a tener un intervalo muy chiquitito alrededor de L. Pero da lo mismo, la definición del límite nos dice que yo siempre voy a poder encontrar un intervalo alrededor de A, al que las imágenes de los puntos que viven en ese intervalo van a vivir en el intervalo chiquitito que me di al principio. Entonces los puntitos de acá abajo van a estar muy cerca del A, y eso va a implicar que las F van a estar muy cerca del L. Y es una manera muy abstracta de
de definir esta cosa de cercanía, de que si yo me acerco a a un punto A, entonces las imágenes se van a acercar a un punto L. Eso es lo que nos dice el límite. Y esto quizá, aquí esto lo voy a correr un poquito para abajo, Una quizás duda, para que se vea mejor lo que... ¿Sí? la imagen, o sea, FX puede tener también forma por tramo, cosas así en los límites. ¿Cuál X las que están aquí? Por Sí, pues, ejemplo, te digo que sí, no me refería, por ejemplo, dice que cuando f de x, perdón, el f de x cuando x tiende a se aproxima a L. Pero si yo defino f de x como una función por tramos, ¿cómo sería el límite de función por tramos? ¿De acuerdo a esa definición? ahí va a depender en ese caso de cómo es la función, pero ahí tendríamos que aplicar, y lo vamos a ver eso cuando veamos continuidad, que es lo que viene después del límite. Vamos a ver hartos de esos ejemplos de funciones definidas por tramos, y de hecho, es casi es la misma definición, pero tú la aplicas en cada tramo, simplemente. Como una función por tramos, son varias funciones definidas en intervalos, la definición tú la aplicas por tramo. Yo creo Ah, que ok, se va, gracias. ¿sí? Ya, mira, aquí fíjense que la definición del límite la podemos reescribir para entender lo que dije ahora. Esto la vamos a correr un poquito para abajo. Quiero que alguien quiera entrar. Sí. Entonces, la definición del límite la podemos volver a reescribir. Entonces aquí vamos a escribir eh, sí y solo sí, también va a ser equivalente que dado cualquier epsilon, por eso ahí dice un para todo, para cualquier epsilon que ustedes se den, yo siempre voy a poder encontrar un numerito delta que va a depender del epsilon que me tome, ¿cierto? Se entiende que el delta depende del epsilon porque si aquí yo me tomo un epsilon grande, el delta que voy a necesitar acá abajo, que me haga la pega, va a ser grande también. En cambio, si me doy un epsilon más chiquitito, voy a necesitar un delta chiquitito para que las imágenes caigan adentro del entorno chiquitito que me di al principio. Entonces, dependiendo del epsilon que yo me dé alrededor de L, voy a necesitar deltas distintos alrededor de A, que hagan este tema de que las X que vivan aquí abajito, sus imágenes caen acá arriba. Entonces, el delta este va a depender de epsilon, por eso lo pongo como una especie de función, ¿cierto? Y también va a depender del punto A, porque si yo estoy parado, no sé, o estoy parado en otro punto A, pensemos aquí, por supuesto que el delta va a ser distinto, porque la función es distinta de ese punto. Ya, entonces, este delta, dado un epsilon mayor a cero, existe un delta que depende de epsilon y de A mayor a cero, tal que, tal que si, eso lo voy a escribir como un tal que bien, tal que si para todo X que cumpla lo siguiente, que cumpla esto, ¿cierto? Pero eso yo lo voy a escribir con la definición que tenemos de valor absoluto. ¿Se acuerdan que eso era equivalente a escribir esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad que era, la voy a anotar aquí, valor absoluto de X menor a B, es sí, solo si X está entre B y menos B? Entonces estoy reescribiendo toda la definición del límite aplicando esa propiedad. Entonces, para todo epsilon mayor a cero, existe un delta tal que si todas las X que cumplen esta desigualdad, entonces voy a aplicar la desigualdad acá abajito también. ¿Ya? Y esto lo voy a volver a reescribir. Voy a sumar A por acá y voy a sumar L por acá. Para todo epsilon existe un delta mayor a cero, tal que si para todo X, ese para todo X es importante, X está entre y
menos A más delta, sumé A, ¿cierto? Acá. Aquí, esto es L, y esto es menos epsilon más L. Y ahí quizás se entiende mejor lo que les explicaba acá arriba. Te lo voy a correr un poquito más acá. Que, dado epsilon mayor a 0, ahí está eso, me estoy dando una distancia acá primero, existe un delta, o sea, existe este delta de acá, tal que si todos los x que están acá adentro, o sea, todos los x que están entre a más delta y entre a menos delta, o sea, los que están acá adentro, si sus imágenes quedan acá adentro, o sea, si las f de x quedan entre epsilon más l y menos epsilon más l, entonces podemos decir que f de x tiende a l cuando x tiende a A. Así se lee eso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, y lo voy a explicar por última vez, dado un epsilon mayor a 0 alrededor de L, yo siempre voy a poder encontrar un delta alrededor de A, tal que todas las X que vivan en ese intervalito, en este de aquí, sus imágenes tienen que caer dentro del intervalo de acá. Y esa es la definición del límite. Más adelante vamos a calcular límites sin aplicar la definición, por supuesto, pero ahora estamos viendo la teoría. Ya la teoría que hay detrás de todo. Y con esta definición ustedes después van a definir derivadas, van a definir integrales, y eso es lo principal que se ve en cálculo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con la definición? Exactamente. Entonces yo cuando les pida, o el profe les pida, demuestre, no sé, po, ejemplo 1 al tiro. Demuestre usando la definición. Y esa se llama definición epsilon delta, así que le voy a poner así. Que el límite cuando x tiende a 3 de la recta 2x más 1 es igual a 7. Entonces, yo les pido demostrar este límite. Ustedes aquí pueden como ver intuitivamente si esto es cierto. ¿Qué pasa si yo estoy acercando a 3 con las x? ¿Qué pasa con la función? Y ustedes pueden ver, pueden hacer una tablita, pueden poner, no sé, 2,9, ver cómo se comporta la función. Ya les va a dar algo parecido a 7. Después ponen 2,999. ¿Ven qué pasa con la función? Les va a dar algo cercano a 7. Y así, sin ser 3, yo sé que la función en 3 vale 7, pero sin ser 3, alrededor del 3, veo que la función se acerca a 7. Aquí estoy diciendo que la función 2x más 1 se acerca a 7 si es que x se acerca a 3. No estoy diciendo que la función es 7 en ese punto. Estoy diciendo que la función se acerca a 7. Y esto lo tenemos que hacer con la definición epsilon delta. Entonces, por demostrar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta que depende de epsilon y de 3 mayor a 0, tal que si para todo x que cumpla y aquí me faltó un detalle importante, bueno, después lo escribo, tal que si para todas las x que cumplan esto, entonces sus imágenes tienen que cumplir esto. Aquí me equivoqué, aquí la función ya la tenemos, ¿cierto? La función es 2x más 1, esa es la función, menos el límite, y eso menor a epsilon. ¿Se acuerdan que esa era la definición? Acá arriba. A la función le resto el límite. Y a las x le quito el punto en el cual me estoy acercando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que darnos un epsilon arbitrario, porque tenemos que demostrar que esto sirve para cualquier epsilon. Entonces me voy a dar un epsilon arbitrario,
Y yo lo que voy a hacer es encontrar un delta que me haga esta gracia. Que esto implique esto de acá. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer es darme un epsilon cualquiera y a partir de ese epsilon voy a construir un delta. ¿Sí? Voy a construir un delta o voy a encontrar un delta que haga esta gracia de aquí. Que eso implique eso de ahí. ¿Ya? Y aquí es lo que les comentaba hace alguna ayudantía, de que aquí sirve hacer borradores. Porque uno mirando esto no sabe qué delta sirve. Imposible, es muy difícil saber qué delta sirve al tiro. Entonces lo que hace uno acá es un borrador. Entonces, no es parte de la demostración, esto es un borrador. Disculpa, ¿Sí? que... Ah, ya, no, es que es mi internet que a veces no veo con el negro, pero es porque tengo la imagen media pixelada, por eso. No, pero tranqui, dale, Ah, a todos se les ve así. Sí, al menos a mí Ah, igual. ya, pues. A mí también. Entonces mi internet. Déjenme. Voy a desconectar un poco. Ya, volví. ¿Y ahí se ve como todavía medio pixeleado o ya está ahí se ve mejor? Ahora no se ve la pantalla. es que no estoy Ah, no estoy compartiendo. compartiendo. ¿O todavía se ve medio pixeleado? Ahora se ve bien. Se ve bien. Nítido. Ah, ya. Acá. Me dicen si se empieza a ver mal para poder hacer otra cosa, ¿ya? Ya, entonces Si empieza a está. ver pixeleado, ¿Sí? si empieza a ver pixeleado, podéis cambiar el color pues, del lápiz para que no haga, para que no se opaque. No sé si me cachai. Ya. Rojo quizá, ¿o no? Podría ser. No sé, pero dale nomás si es una sugerencia. Ya. Eh, sí, el blanquito. No sé dónde quedó, po. Ahí sí. Ya, disculpen por estar cambiando tanto rato de color. Entonces vamos a hacer un borrador. Y este borrador se hace para encontrar este delta. ¿Ya? Entonces, yo quiero que esto de aquí sea menor a epsilon, ¿cierto? Sabiendo que esto de aquí es menor a delta. Para algún delta que tengo que encontrar. Entonces, lo que voy a hacer yo es tomar la parte que quiero demostrar. O sea, voy a tomar esto de aquí y lo voy a desarrollar hasta relacionarlo con esto. No sé si se entiende. Yo voy a desarrollar esto. Voy a desarrollar esto. Y voy a tratar de encontrar esta parte de aquí.
¿sí? Voy a desarrollar, voy a hacer cosas algebraicas por ahí, voy a aplicar desigualdad triangular en algunos casos, y en algún momento quiero que me aparezca el x menos 3 en valor absoluto. ¿Por qué? Porque si me aparece el x menos 3, me va a aparecer el delta. Y ese delta yo lo voy a escoger de una manera conveniente, de manera que al final me quede un épsilon. Ya me explico. Entonces voy a tomar este valor absoluto de aquí. Voy a tomar 2x más 1 menos 7, que era la diferencia entre la función y el límite, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden darse cuenta que esto es 2x menos 6, y ya se ve al tiro de dónde va a salir el x menos 3, ¿cierto? Entonces esto es, puedo sacar factor común 2, el 2 sale porque es positivo, entonces queda 2 por x menos 3. Y se dan cuenta, ahí me salió el x menos 3, el que les decía. Entonces, yo sé que esto es menor a delta, eso es parte de la hipótesis. El problema es que no sé cuánto vale delta, ¿cierto? Y entonces, no importa, voy a acotar, voy a decir que esto es menor a 2 por delta, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero yo? Bueno, quiero que esto de aquí, como les dije, esta parte de aquí, quiero que sea menor a épsilon. Pero ya tengo un menor metido aquí. Entonces, ¿qué delta creen ustedes que me sirve para que esto me quede menor a épsilon? ¿Qué delta tomarían ustedes para que esta parte de aquí me quede menor a épsilon? Recuerden que el delta ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran, mientras sirva, bacán. ¿Por qué dijimos que 2 por delta? Ah, sí, sí, sí. Bueno, es porque esto de aquí es menor a delta. Entonces, por supuesto, si está multiplicado por 2, eso es menor a 2 por delta. Porque este factor de aquí es menor a delta. ¿Sí? Recuerden que nosotros sabemos que x menos 3 es menor a delta, eso ustedes lo saben. El problema es que no saben qué es delta. Eso es lo que quieren encontrar. Quieren encontrar un delta, Y no puedo ir, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, es que estamos con delay, creo. alguien escribió en el chat, creo. Pero qué queremos buscar ahora? Ahora, la idea es escoger este delta. Aquí, disculpen si dejo de ponerle al delta el paréntesis, pero el mismo delta, ¿ya? La idea es encontrar este delta. La idea es elegir un delta de modo que todo esto de aquí quede menor a épsilon. ¿Qué delta escogerían ustedes en ese caso? Puede ser epsilon partido en 2. Excelente, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si escojo delta como épsilon igual a 2, perdón, épsilon partido en 2, lo que va a pasar aquí es que esto les va a quedar 2 por épsilon partido en 2, y eso es épsilon. Y entonces este valor absoluto les va a quedar menor a épsilon. Entonces, ¿se dan cuenta? Encontraron un delta que hace la pega, que hace que esto quede menor a épsilon. Hay otros deltas que sirven también. Pues, ¿qué pasa si yo escojo, por ejemplo, no sé, pues piensen que escogemos en vez de delta igual a épsilon partido en 2, en épsilon partido en 4, por ejemplo. También sirve, porque esto les quedaría 2 por épsilon partido en 4, y esto les queda épsilon medios, pero ustedes saben que épsilon medio es menor a épsilon, porque épsilon es positivo. Y también les queda aquí esta parte aquí en menor a épsilon, si es que escogen ese delta. Ya, pero escojamos el que dijo el compañero, que era épsilon medios. Entonces, yo me voy a dar un épsilon cualquiera, un épsilon mayor a 0 cualquiera, y yo voy a escoger este delta. ¿Se dan cuenta que el delta depende de épsilon? Depende de lo que valga épsilon. Entonces, me voy a dar un épsilon cualquiera y voy a tomar este delta en específico.
y voy a ver si se cumple lo que me pide el problema, porque si yo sé esto, entonces se cumple esto de acá. Y se va a cumplir porque hicimos el borrador. Ya, entonces, ahora sí va la demostración formal. Entonces, me voy a dar un epsilon arbitrario. Sea epsilon mayor a 0 arbitrario. Cualquiera. Cualquier epsilon. El que a usted se le ocurre. 100.000, 0,1, 1, no sé, cualquiera. Un número real cualquiera. Entonces, escogemos delta definido como epsilon partido en 2. O sea, me voy a dar un epsilon mayor a 0 y al delta lo voy a escoger como la mitad de ese epsilon. Que esto, por supuesto, es positivo, porque el epsilon es positivo. El epsilon que me estoy dando es positivo. Entonces, tenemos que ver si se cumple lo que nos pide el problema. Vamos a suponer esto y vamos a ver si esto de acá se cumple. Entonces, si x menos 3 en valor absoluto es menor a delta, y nosotros sabemos que delta es epsilon medio porque lo estamos cogiendo así, entonces veamos qué pasa con el valor absoluto de la función menos el límite. Veamos si eso efectivamente nos da menor a epsilon. Entonces 2x, ¿cuánto era? Más 1. Menos 7. Esto es 2 por x menos 3. Esto es lo mismo que 2 por valor absoluto de x menos 3. X menos 3 yo sé que es menor a delta, ¿sí? Pero delta es igual a epsilon medios. Entonces esto es menor a 2 por epsilon medios. Y esto es justamente epsilon. Si dieron cuenta, me di un epsilon cualquiera, encontré un delta que me hace la pega. O sea, encontré un delta que si yo supongo esto, entonces se cumple esto de acá. Eso es lo que tienen que hacer. Y ese es el trabajo que uno hace cuando demuestra límites. Desarrolla el valor absoluto de la función menos el límite hasta encontrar algo que lo relacione con delta. Y ahí en ese punto yo pienso qué delta me sirve. Ah, ya me sirve este delta, de modo que después cuando haga el desarrollo esto me quede menor a epsilon. Ahí, eso ya demostrado. Ahí ya demostraron que pasa esto. Que efectivamente si yo me acerco al 3, entonces las imágenes se van a acercar al 7. ¿Les quedó más o menos claro cómo? Yo al principio exploté, así que yo entiendo si alguien no entendió nada. Yo O he sea, visto estuvo como, bien, pero igual tengo como una pregunta. ¿Sí? Dígame nomás, Luciano. Que ahí, o sea, o al menos no en ese caso particular, pero en general, ¿cuál es como nuestro objetivo cuando buscamos el límite? ¿Es buscar el delta uno cualquiera, literalmente cualquiera, o Es, uno que sea más grande que otro, menor a otro? es literalmente cualquiera mientras haga esto. O sea, si se dieron cuenta, acá nos servían varios deltas, ¿cierto? O sea, pudimos haber escogido epsilon partido en 4, por ejemplo, como delta, y también nos hacía la pega. El delta uno lo escoge mientras sirva, mientras hace el trabajo de que si pasa esto, entonces pasa esto de acá. ¿Esa era tu pregunta o nada? Es lo que, Sí, no era eso. ¿sí? No No, existe, no existe un único delta, existen infinitos deltas en estos casos, porque uno puede ir escogiendo el delta cada vez más chiquitito, igual va a servir. ¿Mm? una duda y un caso donde no existe un delta. ¿Cómo, Esteban? De nuevo, por favor. Ah, y un caso donde no existe el delta. Ah, un caso donde no exista el delta, bueno, esos son los casos en donde esto no pasa, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si ustedes ponen aquí no sé, pues ponen 10
probablemente el delta no exista porque esto es falso, ¿cierto? Ya vamos a ver ejemplos, quizás la próxima semana, de, ¿cómo se llama? De cosas así distintas. Sí, porque ahí es otra definición la que se ocupa para demostrar que algo no es el límite de una función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí yo pusiera 10, esto no pasa, ¿cierto? Si yo me acerco cada vez al 3, la función se acerca a 7, no se acerca a 10. Entonces, en este caso, el delta, probablemente uno llegue a alguna contradicción. ¿Ya? Pero vamos a ver ejemplos así. Pero por ahora quiero partir solamente con igualdad y no con aquí no igual. Ya vamos a ver otro. Ya, a ver, ¿cuál más traje? Ah, ya, este es entretenido porque este aquí. Por ejemplo, ejemplo 2, el límite cuando x tiende a 2 de la función constante 5. ¿Qué creen ustedes que va acá en el igual? 5. 5, ¿cierto? Porque la función en todo su dominio vale 5. Entonces, si yo me acerco al 2, las imágenes de esos puntitos van a valer 5 también. Entonces, esto es 5. Y esto en realidad es una conjetura lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Yo conjeturo que este límite es 5. Lo demuestro con la definición epsilon delta. Y si lo puedo demostrar con la definición epsilon delta, entonces ahí recién puedo afirmar esto. Entonces aquí en realidad esto es demuestre que pasa esto. Demuestre que pasa eso. ¿Ya? Y aquí este es un ejemplo clásico de... aquí bueno, aquí ustedes la idea en este ejercicio es que puedan generalizar po, esta parte de aquí. Aquí, no sé, pues generalice. ¿Cómo se llama? En esta parte de acá, en la parte de la recta, generalizar el límite cuando x, por ejemplo, se acerque a c de la recta ax más b, a por c más b. Trate de demostrar esto con epsilon delta y si no le sale, lo vemos en alguna ayudantía. ¿Ya? Ahora vamos a ver este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que para cualquier epsilon mayor a 0 existe un delta que depende de epsilon y que depende de 2, ¿cierto? Mayor a 0, tal que si para todo x se cumple, para todas las x que cumplan que x menos 2 es eh, menor a delta, entonces las imágenes cumplen que menos 5 es menor a epsilon. Pero aquí nótense que la función es 5, ¿cierto? Porque es la función constante 5. Entonces, fíjense, yo quiero, dado un epsilon mayor a 0, quiero encontrar un delta tal que si yo sé esto, entonces pasa esto. Lo voy a reescribir. Entonces, por demostrar que todo esto, pues bien, y esto, aquí lo voy a restar, me queda 0, ¿cierto? Aquí me queda 0. Entonces, fíjense lo que quiero. Dado un epsilon mayor a 0, quiero encontrar un delta mayor a 0, tal que si yo sé esto, entonces quiero demostrar que pasa esto aquí. Con el delta que voy a encontrar. ¿Qué delta creen ustedes que me sirve en este caso? Según yo, así como primera intuición, cualquiera, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Puedo tomar delta igual epsilon o, no sé, delta igual epsilon partido en 2, qué sé yo. O puedo tomar delta igual a 0,15, por ejemplo. Porque da lo mismo. Si yo pongo aquí delta igual a cualquier cosa, lo que quiero demostrar, recuerden que lo que está después de la implicancia, lo que uno quiere demostrar, es siempre cierto, porque me dice que epsilon es mayor a cero. Y yo el epsilon que me estoy dando al principio ya era mayor a cero. Aquí no tengo que trabajar nada con la función porque esta parte se nos fue la función con el límite. Entonces ustedes pueden tomar el delta aquí que se les ocurra. Entonces aquí la demostración formal es dado epsilon mayor a cero, arbitrario, escojamos delta igual a pi, por ejemplo. Pi elevado a e. Lo importante es que sea mayor a cero. Y nótense que, bueno, en realidad no depende de epsilon, pero da lo mismo, ¿cierto? Algo que no depende de epsilon es como, igual como que depende de epsilon, pero no le hace nada, es como una función constante con respecto a epsilon. Así que si aquí no les sale un epsilon, no quiere decir que ese delta esté mal, puede ser cualquier cosa. En este caso yo quise escoger el número real pi elevado al número e, al número de Euler. ¿Sí? Entonces si escogemos, o escribamos pi mejor, escójase pi. Entonces, si pasa esto, que x, valor absoluto de x menos 2, es menor a pi, entonces yo tomo mi función 5, tomo mi límite, menos 5, esto me da valor absoluto de 0, esto es 0, y yo sé que 0 es menor a epsilon, sí, epsilon. ¿Se dan cuenta que aquí el delta no juega ningún papel fundamental? No, esta parte no la ocupamos en nada. Sí, porque ya de por sí lo que había que demostrar ya nos daba un 0, y el 0 yo sé que siempre es menor a epsilon, pues entonces puedo pegarle el epsilon ahí. Y aquí yo pude escoger otro delta, pude escoger, no sé, pues, pi elevado a 1.000.000, y también sirve, porque en realidad da lo mismo el delta que yo me escoja. Pero si esto uno lo ve gráficamente, la función constante 5 es una función que es así, ¿cierto? Es una recta horizontal. Entonces, si yo estoy parado en el punto 2, dado cualquier epsilon dado cualquier epsilon alrededor del 5, cualquier delta que yo me dé acá, piensen en un delta gigantesco, los puntos que están aquí cerca del 2, siempre sus imágenes van a caer acá adentro, porque caen en el 5. Entonces este de aquí cae en el 5, por lo tanto cae acá adentro. Este de aquí cae en el 5 y por lo tanto cae acá adentro. Y con cualquier delta sirve. Entonces la función constante tiene esa gracia. Y aquí obviamente lo pueden generalizar de nuevo. Pues aquí pongan un x tendiendo a A y aquí pongan una función constante c, por ejemplo. Y demuestren que eso es c. ¿Ya? ¿Quedó claro ese? Nos quedan 10 minutos y alcanzamos a hacer el otro. Ah, me quedan dos todavía. Sí, bien con eso, ¿no? ¿O estoy... Sí, todo bien. Sí, todo bien, ya. Bacán. Ya, entonces, aquí en este caso el delta no corrió ningún papel fundamental, pero en la mayoría de los casos sí, po, como en el de acá. Ya quiero ver uno rápido para que alcancemos a ver los dos que me quedan. Este aquí. Ya, entonces, ejemplo 3.
límite cuando x tiende a menos 1 de x partido en 2 más 3 a 5 medios. ¿Ya? Entonces aquí, por demostrar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta. Ya el delta ya lo voy a empezar a escribir como delta nomás. Ya yo sé que el delta depende de epsilon y que depende del punto. Mayor a 0, tal que sí. Entonces, la función menos el límite es menor a epsilon. ¿Ya? Y aquí sí ya tengo que hacer un borrador. No es como el caso anterior. Ya, entonces voy a tomar nuevamente este valor absoluto de aquí y voy a acotar, voy a desarrollar hasta que me salga el valor absoluto acá arriba para poder escoger el delta. Ya, entonces voy a poner x medios más 3 menos 5 medios. Ya aquí ustedes desarrollan esto y les va a dar en algún momento x medios más un medio. Y aquí puedo sacar factor común, el 1 medio, ¿cierto? Y aquí les va a quedar justamente lo que queríamos. Recuerden que esto de aquí es, por supuesto, es x más 1. Entonces, aquí ya relacionaron este valor absoluto con el delta, porque esto de aquí es menor a 1 medio por delta. Y aquí es donde tienen que escoger el delta. Entonces, aquí, para que esto les quede menor a epsilon, yo propongo el siguiente delta. Yo propongo delta igual a 2 por epsilon. El doble de epsilon. ¿Sí? Porque si escogen ese delta, entonces esto de aquí les queda 1 medio por 2 por epsilon, que es justamente epsilon, y todo le queda menor a epsilon. Por este menor de aquí. Entonces, terminamos el borrador, no es parte de la demostración. Y ahora sí viene la demostración. Entonces, dado epsilon mayor a 0, escójase delta igual a 2 por epsilon. ¿Ya? Escójase delta igual a 2 por epsilon, ese es mayor a 0. Entonces, suponemos lo que está acá. Suponemos esto y veamos si se cumple esto. Entonces, si x menos menos 1 es menor a delta, que yo lo escogí como 2 epsilon, entonces, veamos qué pasa con el otro valor absoluto. Entonces, la función, que era x medios, más 3, menos el límite, que era 2 quintos, hay que desarrollarla y ver si esto efectivamente me da menor a epsilon. Entonces, desarrollo, ya aquí desarrollan, ahí hacen la suma de fracciones, les va a quedar más 1 medio. Esto es 1 medio por x más 1. Esto es 1 medio por x menos menos 1. Yo sé que esa diferencia de ahí es menor a delta. Entonces esto es menor a delta. Pero delta yo lo escogí a propósito como 2 por epsilon. Entonces esto es 1 medio por 2 por epsilon. Y esto es epsilon. Y listo. Y tú Con no puedes esto, llegar, por ejemplo, desde el sí, lo primero que escribiste, valor absoluto de x menos menos 1, menor que 2 epsilon, por ejemplo. ¿sí? Pasáis el 2 dividiendo por otro lado y lo metías dentro del valor absoluto y te vais devolviendo con lo que hiciste. Y al final la función te va a dar menor a epsilon y es como lo mismo, ¿no? Muy bien, exacto. Es otra forma de hacer este desarrollo. Pero a mí me gusta como partir de acá, ¿cachai? Me gusta como partir de acá y llegar acá, al menor a epsilon. Pero también se puede hacer así. Yo tenía un ayudante cuando di cálculo 1 que lo hacía así, que empezaba a desarrollar esto y llegaba a que la función menos el límite era menor a epsilon. Porque es lo mismo, ¿cierto? Lo estamos devolviendo simplemente en lo que hicimos en el borrador.
¿Ya? ¿Todo claro? Si hay alguna duda me escriben en el chat, ¿ya? ¿Ya? Y les quiero preguntar, ¿tienen clase ahora? Ahora, después de la ayudantía, ¿tienen alguna clase importante? Porque me queda un ejercicio y entonces ustedes me dicen si se pueden quedar un rato más, 5 minutos más o... La verdad, yo no tengo. Después de esto no tenemos clase al tiro. Tenemos como una hora. Ah, ya. Entonces veamos el otro ejemplo que aquí hay ejemplos en donde van a servir dos deltas. Son dos deltas los que sirven, pero nosotros tenemos que escoger uno. Y probablemente el profe ya le habló eso de cuando hay dos deltas que sirven y hay que escoger el mínimo entre ambos. Vamos a hacer uno parecido así. Entonces, el 4. Ya la próxima semana ya nos vamos a dedicar solamente a ver esto, a puro demostrar con epsilon delta. Límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x más 1 igual a 1. Ya esto ustedes ahí pueden graficar esta cosa y ver si y ver cerca del 0 cómo es la función y van a ver que se parece mucho a 1. Entonces, por demostrar, bueno, aquí de nuevo, ¿cierto? Aquí esto demuestra esto. Demuestre eso. Ya, por demostrar entonces que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta que depende de epsilon y de 0, no lo voy a escribir, voy a escribir solamente delta mayor a 0, tal que si para todo x, para todas las x que cumplan esto, menos 0, esto es menor a delta, entonces la función menos el límite es menor a epsilon. Si demuestro eso, entonces demuestro este límite de acá arriba. Entonces, borrador, ¿cierto? Como siempre, borrador. Voy a tomar este valor absoluto de acá, lo voy a desarrollar y voy a ver, pues lo voy a desarrollar hasta que me aparezca el valor absoluto de x, que es esto de aquí, ¿cierto? Eso yo sé que es menor a delta y en ese momento escojo el delta de manera que todo me quede menor a epsilon. Entonces voy a desarrollar este de aquí. Sería 1 partido en x más 1 menos 1. Eso es x más 1. Hacen suma de fracciones ahí. Y les va a quedar un x acá arriba. Y esto de aquí, por propiedad del valor absoluto, ustedes saben que separa el producto, ¿cierto? Entonces, esto les queda así. Y si se dan cuenta, lo de arriba es menor a delta, pero lo de abajo, lamentablemente, no sabemos si es menor a algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto de aquí ustedes en un momento lo van a hacer menor a delta, pero les va a quedar esa cosa abajo molestando. En donde x puede ser cualquier cosa que esté cerca del 0. Entonces, aquí, claro, alguien podría decir, bueno, pues, profe, escoja, no sé, pues cójase ese delta. Y eso finalmente les quedaría epsilon, ¿cierto? Pero no, este delta no puede depender del punto que están en la cercanía al 0. Solamente puede depender del epsilon, como les dije, y del punto mismo, pues del punto 0. Ahí Pero podríamos poner que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1, por ejemplo. Y armar una desigualdad e ir sumando. exactamente, muy bien. Aquí es donde, en este punto,
es donde yo escojo un delta auxiliar por el momento. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, delta igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Lo quiero hacer igual que en mi cuaderno. Pueden poner cualquier delta. Y yo voy a escoger un delta que sea menor o igual a un medio, por ejemplo. Voy a fijar ese delta. ¿Sí? Y al final lo voy a considerar, porque aquí cuando yo desarrollo voy a escoger un cierto delta. Ahora, esto, la idea es que desaparezca, que se transforme en otra cosa, y después voy a tener que volver a escoger otro delta, pues, para que esto me quede menor a épsilon. ¿Sí? El delta que hemos estado buscando todo el rato. Entonces al final voy a tener dos deltas. Voy a tener el delta para eliminar esto, y voy a tener el delta para que esto me quede menor a épsilon. Ya hay una forma para que dos deltas les sirvan al mismo tiempo. Porque esa es la idea, porque sea un delta que haga que esto se elimine y que a la vez haga que esto sea menor a épsilon. Entonces, pensemos por ejemplo, en delta, en algún delta menor o igual a un medio. Piensen que alrededor del punto cero estoy considerando solamente a los puntos que están entre un medio y menos un medio. ¿Cierto? Estoy acá, considerando este delta menor o igual a un medio. Entonces, si delta es menor o igual a un medio, los puntos que están alrededor del X tienen que ser menor estricto a un medio, ¿cierto? Porque esto de aquí les quedaría menor a un medio, menor o igual a un medio. Pero acá hay un menor estricto, así que tiene que ser menor estricto. ¿Ya? Y de aquí yo voy a tratar de hacer aparecer un X más 1, valor absoluto de X más 1. Bueno, aplico la definición de valor absoluto, les quería X menor a un medio, menor a menos un medio, ¿cierto? Voy a sumar X más 1 a propósito. Entonces voy a sumar X más 1. Perdón, voy a sumar 1 para que al medio me quede X más 1. Sumo 1. Y fíjense que el X más 1 nos queda entre cosas positivas. Nos queda entre un medio y nos queda entre 3 medios. Como nos queda entre cosas positivas, X más 1 es siempre positivo. Así que adentro yo puedo ponerle el valor absoluto. Obviamente, ¿cierto? Porque si nos queda entre cosas positivas, tiene que ser positivo esto. En realidad es porque eso es mayor a 0. Y aquí tenemos una cota, si se fijan, para ese delta que escogimos acá. Llamémosle delta 1, ¿ya? Porque al final recuerden que nos va a salir otro delta que nos va a ayudar que la función, que esto aquí sea menor a épsilon. Así que a este por mientras llamémosle delta 1. Con ese delta 1 yo puedo encontrar una cota para el valor absoluto de X más 1. ¿Sí? Y hay una cota que me sirve para acotar esto, acá. ¿Cuál creen ustedes que es la cota que me sirve para acotar el inverso de 1 partido en valor absoluto de X más 1? ¿Será la cota 3 medios o será la cota 1 medio? 3 medios, ¿no? 3 medios seguro, porque yo quiero acotar 1 partido en X más 1. Sería un medio, ¿no? Porque quedaría. Un medio, ¿cierto? Ahí sí, porque si pasa esto, entonces el inverso tiene que pasar al revés, po. Porque aquí esto les quedaría 1 sobre X más 1, por supuesto. Perdón acá. Mayor a un medio. Si tú hacías una partida en eso, la desigualdad cambia, ¿no? Exactamente. O sea, si le vais todo a menos 1, que una partida en eso, ya. Sí. Y la idea era encontrar algo que fuese mayor a 1 partido en X más 1 para poder aquí hacer eso. Y seguir desarrollando hasta que me aparezca el épsilon. Si hubiéramos escogido el otro, nos hubiera quedado así. ¿Cierto? Aquí con un 3 medio. Pero la idea era seguir así.
Entonces esa cota también sirve, la de 3 medios, pero no la vamos a pescar por el momento. Solamente vamos a considerar la cota de 1 medio. Ya, perfecto. Entonces, teniendo en mente ese delta, yo puedo seguir desarrollando acá, porque ahora sí puedo eliminar eso de ahí. Entonces, volviendo, ¿qué teníamos? Teníamos que el valor absoluto de la función, el valor absoluto de la función menos el límite, que era 1, habíamos dicho que esto era, no era menor, era igual a valor absoluto de x sobre valor absoluto de x más 1. Para ese delta que estamos pensando, para delta 1 menor o igual a 1 medio, lo de abajito se puede acotar por 1 medio, ¿cierto? Entonces, me quedé sin tiza. Ahí está. Valor absoluto de x partido en 1 medio. Miento. Valor absoluto de x por 1 medio, ¿cierto? Porque recuerden que eso era mayor a 1 medio. Y esto lo hice mal, sí. Aquí, ojo, esto es así, ¿cierto? Por supuesto. Estoy dando vuelta a esto, entonces tiene que ser la desigualdad para el otro lado. ¿Ya? Y ahora sí puedo escoger el otro delta, porque aquí teníamos este delta, delta 1 menor a 1 medio, y puedo escoger el otro delta, que es el que nos va a hacer que esto sea menor a épsilon. Entonces, esto yo sé que es menor a delta, ¿cierto? Yo sé que esto es menor a delta por 1 medio. Recuerden que el valor absoluto de x, ¿dónde estaba? Era acá. Este era el delta que nos servía. Pensémoslo por un momento como delta 2, porque el delta este ya lo teníamos como... ya lo habíamos escogido, ¿cierto? Así que este lo vamos a pensar como otro delta, pero que al final ambos nos van a servir cuando escribamos la demostración formal. Y ese delta 2, para que esto nos quede menor a épsilon, yo lo voy a escoger como... no sé, pues pensemos en épsilon, en 2 por épsilon, ¿cierto? Y ahí, si se dan cuenta, tenemos dos deltas. Tenemos este de aquí y tenemos ese de ahí. El primero nos sirvió para acotar esta parte que no nos servía, x más 1. Y el segundo nos sirvió para dar que esto fuese menor a épsilon. Entonces, en la demostración formal, ¿qué delta creen ustedes que tengo que escoger para que ambos se cumplan al mismo tiempo? Esto 2 pensemos. épsilon. ¿Cómo? El de 2 épsilon, ¿no? Ya, Porque es el de mayor. 2 epsilon no me asegura que delta sea menor a 1 medio para poder acotar esto. Recuerden, necesitamos un delta. Entonces aquí lo voy a escribir. Que serían dos, ¿o no? El mínimo entre dos. ¿O no? Exactamente. Necesitamos delta mayor a 0, tal que haga dos cosas. Tal que delta sea menor o igual a 1 medio, para que me haga esta gracia de acá. Y que delta sea menor o igual a 2 épsilon. Lo voy a poner como menor o igual, da lo mismo. Lo pude haber escogido como igual, pero mientras lo escoja más pequeño que 2 épsilon sirve. Por razones que ahora vamos a ver, lo estoy escogiendo como menor o igual a 2 épsilon. Y ahí entonces esto en realidad es menor o igual a épsilon. Igual queda menor a épsilon, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces, como... Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué el valor absoluto de x no pudiste haber elegido valor absoluto de x menor que 1 para que no te quedara una fracción? Tú ¿Cómo? dijiste, tú dijiste arriba que escogiste un valor arbitrario para valor absoluto de x. Porque si no, el delta te queda en función de x y no de epsilon. Claro. Y tú elegiste ese valor absoluto de x menor que 1 medio. ¿Sí? Claro, pero ese es menor a 1 medio. Claro, aquí pude haber puesto un 1, ¿cierto? En vez Claro, de para que, 1 medio. para que no te quedaran fracciones. ¿Se puede también? También se puede. Muy bien, sí, también. Y quedan como cosas más bonitas, pero sirve. También sirve. Sí, también. Aquí, claro, aquí sirve un 1. Entonces,
hay veces en que ustedes aquí van a poner delta, por ejemplo, para poder eliminar cosas, como delta igual a 1, y acá piensen que en algún momento esta cosa les va a quedar, no sé, les va a quedar con un negativo acá. Entonces quizás no escogieron bien este numerito al principio, entonces ahí lo tienen que modificar hasta que les queda algo más bonito. Acá fue bacán porque nos quedó entre cosas positivas, entonces era el valor absoluto, era el mismo número, lo pudimos, ¿cómo se llama?, invertir, y no pasó nada. ¿Ya? Pero hay ejemplos más feos que quizás veamos en la semana, donde aparecen los ejemplos con cuadrado, con cubo, son como los más complicados. Ya, pues entonces como quiero un delta que sea menor o igual a un medio y menor o igual a 2 épsilon, como bien dijeron por ahí, puedo escoger a delta como el mínimo entre un medio y 2 épsilon. ¿Por qué? Porque si lo escojo como el mínimo, como es el mínimo entre estos dos numeritos, yo sé que es menor a un medio, menor o igual a un medio, pero también sé que es menor o igual a, bueno, pero también sé que, lo voy a escribir acá, copiar, pero también sé que es menor o igual a 2 por épsilon, porque ese es el más chico, entonces es siempre menor o igual a los elementos del conjunto en el cual es mínimo. Entonces a delta lo voy a escoger como el mínimo entre los dos delta. Recuerden que este era como delta 1 y este era como delta 2. Entonces lo estoy escogiendo como el más chico entre ambos deltas. Y ahora sí puedo armar mi demostración formal. Este es el delta que vamos a escoger en la demostración formal. ¿Ya? Y esto es lo último, de demostración. Entonces, dado epsilon mayor a 0, escójase delta como el mínimo entre un medio y 2 por épsilon. ¿Sí? Es mayor a 0, obviamente, ¿cierto? Porque un medio y épsilon son mayores a 0. Entonces, si valor absoluto de x menos 0, el valor absoluto de x es menor a delta, que es el mínimo, entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor o igual a un medio, ¿cierto? Y eso como lo hicimos en el borrador, entonces x 1 sobre x más 1 es menor a, no me acuerdo cuánto nos salió, un medio también. ¿Ya? Entonces, tomemos el valor absoluto de la función menos el límite. Entonces, sería 1 partido en x más 1. Y aquí ya voy a hacer la demostración, o sea, la parte que quiero demostrar. Entonces voy a desarrollar el valor absoluto de la función menos el límite. Y esto lo desarrollo. Entonces, aquí, bueno, aquí es devolverse nomás, ¿cierto? Esto sabemos que en algún momento nos va a quedar valor absoluto de x partido en valor absoluto de x más 1. Bueno, como el delta es menor, perdón, como el x es menor o igual a un medio, nosotros sabemos que podemos acotar esto de aquí. Entonces esto es menor a valor absoluto de x partido en por un medio, perdón. ¿Ya? Pero, Duda, ¿sí? ¿por qué lo escribes por un medio en vez de partido en dos? Ah, sí, es lo mismo, ¿cierto? Partido en 2. Sí, es lo mismo. Pero el valor absoluto de x, yo también sé que es menor a 2 por épsilon, ¿cierto? Porque es menor a delta, lo voy a escribir también. Esto es menor a delta en principio, pero delta yo, aparte de saber que es menor a un medio, también sé que es menor a 2 por épsilon, menor o igual a 2 por épsilon. Entonces esto es menor o igual a 2 por épsilon, partido en 2, y eso es épsilon. Entonces ahí ya, sabiendo esto, yo ya puedo demostrar que la función menos el límite es menor a épsilon.
Y se dan cuenta, aquí nos sirvieron 2 delta, y cuando ustedes les sirvan 2 delta, tomen el mínimo entre ambos. ¿Ya? Y si les sirven 3 deltas, si necesitaron 3 deltas, entonces cogen el más chico entre los 3. Aquí necesitábamos 2 porque necesitábamos eliminar esto de aquí, ¿cierto? Y para eliminarlo necesitamos simplemente un delta menor a 1/2. Y un delta más pequeño igual hubiera servido, ¿cierto? 1/4, 1 partido en 10. En ese caso, la demostración no es necesario ponerse en dos casos. O sea, el primer caso, el mínimo entre 1/2 y 2 epsilon, y el segundo caso, el mínimo entre el otro, ¿cachai? Claro, sí. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con alguno de los que hayamos hecho hoy día? Escriben ahí en el chat. Claudio, no entendí nada. ¿Podéis volver a explicarlo todo? Al final pusimos delta partido en 2. Claro, porque el delta, recuerda, al ser el mínimo, acuérdate que el delta, al ser el mínimo entre 1/2 y 2 epsilon, como es el mínimo entre ambos elementos, el delta es menor o igual a 1/2 y es menor o igual a 2 por epsilon. Cumple esas dos cosas al mismo tiempo, solamente por ser el más chico entre 1/2 y 2 por epsilon. Perdón, aquí esto es menor o igual. Entonces, este delta lo ocupamos para poder acotar esto. Y este delta lo ocupamos para la parte de aquí. Pero el valor absoluto de x es menor a delta, o sea, es menor tanto a esto y a esto de acá. ¿Me entendiste, Esteban? Por eso se escogió el delta como el mínimo entre 1/2 y 2 por epsilon. Al final pusimos, ¿podrías explicar? Sí, ¿qué parte te genera eso? El valor absoluto de x es menor a delta. Aquí pudimos haber puesto, en vez de epsilon, 2 epsilon, pudimos haber puesto 1/2 también. Pero ¿para qué poner 1/2? No nos sirve eso, porque queremos que sea menor a epsilon. No, que entiendo que es menor a epsilon, también es menor a 1/2, pero ¿por qué es menor ¿cómo se llama? Delta partido en 2. Ah, esto de aquí, dices tú, esto, ¿por qué uno puede pasar para allá? Sí, eso es como lo único que me genera como... Ah, sí, pero es porque el valor absoluto de x es menor a delta, po. Eso tú lo sabes por hipótesis. Entonces, si tienes que el valor absoluto de x es menor a delta, ¿cierto? Sabiendo que delta es el mínimo entre 1/2 y 2 por epsilon, aquí tú lo único que puedes hacer es dividir por 2, po. Entonces, x medio es menor a delta medios. ¿Entiendes? Entonces esto de aquí es menor a delta medios. Ah, ya, sí, es que como estaba abajo yo pensé que era como los dos casos al mismo tiempo, así, tanto. Sí, po. No. Sí, po. Este delta es menor o igual a 1/2 y a 2 epsilon, pero en este paso de aquí me sirve que sea menor o igual a 2 epsilon. Ahí va a cancelar los dos y me queda el epsilon solito. ¿Ya? ¿Alguien más tiene más dudas? No, entonces terminamos acá y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao. Claro, Chao. igual. Chao. Cuídate, Chao, Marcelo. que te vaya bien, Chao, igual. que pase buen fin de semana. Chao, chao.